Bueno, he hecho este video con el propósito de explicar Génesis 6, quiénes son los hijos de Dios. Hay que leer también en un orden específico como el orden de interpretación bíblica que vamos a leer a continuación. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Principios de interpretación bíblica. Contenido, contexto, comparar y consultar y valorar más la palabra de Dios. El desarrollo de la interpretación tiene que ser de la siguiente forma. Contenido, ¿qué dice el texto? Leer los versículos en orden. Contexto, interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. ¿Qué se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿En qué momento histórico se dijo? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿Está conectado a lo anterior? Necesitas saber todo lo anterior. Comparar. Identifica el tipo de pasaje bíblico, teniendo en cuenta la versión original de cada texto. Texto con texto dentro de la misma palabra. No puedes usar el texto para decir otra cosa. Y consultar, ten en cuenta la dimensión cristológica, consultando diccionarios bíblicos, teológicos, concordancias y haciendo las preguntas correctas. Hola, Dios le bendiga. Empezamos nuestro estudio leyendo el contenido. Génesis 6. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El contexto viene de interpretar cada contenido histórico. ¿Qué se dijo? Los hombres les nacieron hijas. ¿Cómo se dijo? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿En qué momento histórico se dijo? Cuando se comenzaron a multiplicar. ¿En qué parte de la Biblia está? Está en Génesis 6. Está conectado a lo anterior, viene de Génesis 5. Necesitamos saber Génesis 5 y lo anterior a Génesis 5. Empezaré dibujando una línea de tiempo para poder entender el contexto histórico de Génesis 5. Génesis 5. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jarek. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jarek 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jarek 162 años y engendró a Enoc.
Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet. El diluvio está en Génesis 7 en el año 1656. En el año del diluvio Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu familia. Fue en el año 1656. En ese mismo año ya había muerto el abuelo Matusalén y 5 años antes había muerto el padre Lamec. Por eso fue que halló Jehová justo solamente a Noé, porque toda su descendencia ya había muerto, empezando desde Adán, Sec, Enoc, Cainán, Mahalael, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, ya estaban muertos. Solamente el único justo era Noé. La respuesta viene de Génesis 4:26. Por eso se consideran como los hijos de Dios a la descendencia de Sec, porque solo los que invocan el nombre de Jehová son hijos de Dios. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Comparar. Necesitamos tener los textos originales. Debemos contrastar con los versículos anteriores y posteriores de los mismos capítulos del libro. No podemos decir otra cosa que lo que leemos aquí. Entonces recapitulamos Génesis 4, 5 y 6 y comparamos con el programa eEastWord. Génesis 5. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Génesis 4. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sec, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sec. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sec 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Después que Adán engendró a Seth, tuvo hijos e hijas. Pudo haberse casado Caín entonces con una hermana o con una sobrina. Entonces veamos la descendencia de Caín. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4:26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová,
Vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Recapitulando, aquí entra Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, los hijos de Dios son la descendencia de Seth, que a continuación vamos a seguir leyendo. Y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jareb. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jareb 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jareb 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jareb después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jareb 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet. Esta sería la genealogía de Cristo, que viene a ser también la descendencia de Adán, los cuales son hijos de Dios. Y vamos a seguir comparando con el programa E-Eastward. Usaremos el programa E-Eastward y compararemos Reina Valera con número Strong, Biblia Huneman Septuaginta en español, Septuaginta Greek Old Testament, texto hebreo con Strong, Génesis 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En este caso, Strong utiliza Jehová como Jehová, cual está una mala interpretación de esto, porque debería de ser Yahweh, que significa Dios. Génesis 6:1 dice: Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Números Strong translitera la palabra en H1121 como ven, significa hijo. También podemos ver niño, noble, novillo, plebeyo, ungido, vástago. Tiene varios significados, pero en este caso
podemos tomar la palabra como hijos. Y Strong H30 translitera la palabra a Elohim. Ustedes pueden ver su significado. En estos versículos no hacen referencia a adjudicar ni atribuir a los ángeles. Aquí tenemos interlineal hebreo en español, que es lo mismo la palabra Dios, Elohim. Y finalmente tenemos consultar. Podemos buscar en diccionarios bíblicos teológicos para conocer la extensión cristológica considerando sabiamente la palabra de Dios, haciendo las preguntas correctas. Gloria a Dios. Consultar, tomando en cuenta la extensión cristológica y la trascendencia de Cristo, o sea, el origen y la semilla de él. 1 Juan 3, hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Continuando con nuestras consultas en internet, podemos buscar en Bible Gateway la genealogía de Jesús, que se encuentra en el libro de Lucas 3:23 al 38, pero yo en este caso solamente les voy a leer la parte de Lucas 36 y 37. Dice así: hijo de Cainán, hijo de Afasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jarec, hijo de Malajael, hijo de Cainán, hijo de Enoc, hijo de Sec, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces hemos leído la simiente y la raíz de Cristo. Ya sabemos quiénes son los hijos de Dios. Hemos leído el contenido en Génesis 6 del 1 al 4. Hemos leído el contexto histórico en Génesis 5 y Génesis 4. Hemos comparado con versiones originales usando el programa eAsWord. Y hemos consultado la simiente cristológica en Lucas 3:23 al 38, la genealogía de Jesús. Esta es tu identidad a los tiempos actuales. 1 Juan 3, hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan 3:6 leemos: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hay un versículo en el libro de Job 38:7 que habla de los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando habla Job de los hijos de Dios se refiere a la sabiduría, la inteligencia, etc., porque existían antes de la creación. Proverbios 8:24 lo confirma: antes de los abismos fue engendrada, antes de que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. En Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Colosenses 2:18, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Mateo 24:38, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estos versículos no tienen nada que ver con ángeles que se atribuyan a ser hijos de Dios. ¿Y qué hay de los gigantes? La palabra Nefilim, o en inglés Nephilim, viene del hebreo Nafal, que también significa gigantes, o caído, mentir, tirado, rechazado o fracasado. Estos son los rechazados o los caídos.
La secuencia de imágenes mostradas anteriormente muestran en excavaciones que hubieron gigantes, como los hay en los tiempos actuales, como también lo muestra en el antiguo Egipto, pero ninguna de estas personas ha dicho: mi papá es Ángel y mi mamá se llama Ángela. Nadie ha venido y dijo científicamente: hemos analizado el ADN molecularmente los huesos de los gigantes. No hay prueba que el ADN pertenece a los gigantes antes del diluvio, o son huesos con mezclas de ADN de ángeles. Estamos viviendo entonces tiempos de apostasía. 1 Timoteo 4:1, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Se salen del canon bíblico y usan el libro apócrifo de Enoch. Esta gente se equivoca ignorando las escrituras. En Génesis 6:2 dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Tomar también significa conquistar. Quiere decir que estaban casados, se casaban. Cristo también se los dijo en Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En 2 Pedro 2:4 dice de los ángeles que están encarcelados: ellos no están libres, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí habla de los juicios y da varios ejemplos: el versículo 4, el 5, el 6 y el 7. Acuérdate, no puedes usar el texto para decir otra cosa. En Judas 1:6 también hace referencia a los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Esto también es una concordancia a 2 Pedro 2:4. No se relaciona con los gigantes. Los ángeles se revelaron una sola vez, no varias. Conclusión: estos apóstatas creen que, como en los días de Noé, según el libro de Enoch, otra vez los ángeles van a tomar mujeres y nacerán gigantes, porque validan el libro de Enoch y no leen bien las palabras de Cristo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.